Bueno, muchas gracias. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Juan Tapia, trabajo en Mar del Plata como juez de garantías y soy docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Agradezco la convocatoria a este curso. De alguna manera un poco plantear en 45 minutos algunas cuestiones problemáticas que se suelen dar actualmente en relación a la actividad probatoria dentro de un proceso penal, ¿sí? Un poco avanzar sobre la actualidad en ciertas temáticas que generan conflictividad a la hora de buscar información, a la hora de interpretarla y a la hora de canalizar esa información en el marco de un proceso penal. En esos 4 o 5 tópicos que pensaba desarrollar rápidamente, el primero de ellos transitaba por tratar de definir qué son las reglas de prueba y qué importancia tienen las reglas de prueba en un proceso penal, ¿sí? Y en ese sentido siempre me parece interesante distinguir lo que es una tarea de investigación, un acto investigativo, una tarea de recolección de datos respecto a la función que cumplen las reglas de prueba en un proceso penal, ¿no? Está claro que todo investigador, que todo aquel que procure determinar qué fue lo que pasó en un acontecimiento pretérito y que implica una tarea muy semejante a la que hace el historiador, una tarea de recolección de piezas, de armado, un rompecabezas, debe tener destrezas en el marco de toda investigación, destrezas que implican conocer cuál es el conocimiento tecnológico, conocer cómo preservar la información, conocer cómo explorar la escena del crimen y cómo trasladar esas imágenes para lo que va a ser la representación casi fidedigna de lo que pasó a un tribunal oral 1, 2, 3 o varios años después de ese acontecimiento. Pero yo diría que esos son actos de investigación y que las reglas de prueba cumplen una función diferente a esos actos de investigación. Las reglas de prueba casi diría que son obstáculos a la búsqueda de la verdad en un proceso penal. Las reglas de prueba cumplen una función de garantía, vienen a establecer límites a esos actos investigativos y límites que vienen de la mano de la implicancia de un proceso penal en el marco de un Estado de Derecho. Y entonces esas reglas de prueba operan en distintos niveles. Por un lado, operan estableciendo cuál es la forma y cuáles son los canales en los cuales ingresa la información en un proceso penal, ¿sí? Las reglas lo primero que hacen es sistematizar esos datos que están de alguna manera sueltos en el proceso, versiones desarticuladas, informaciones que la policía tiene o por informantes o por vecinos que no se quieren dar a conocer o por testigos que no quieren comprometerse y vierten un dato extraoficialmente, y en la medida en que pretendan ser utilizados válidamente en un proceso penal, esas versiones tienen que ser formalmente ingresados. Y hablar de un ingreso formal de la información es el primer momento en el cual operan las reglas de prueba, porque establecen formas, estereotipan las maneras en que esa información se incorpora. Y esas formas no son otras más que los medios de prueba. Sabemos que nuestro Código Procesal Penal establece un sistema de libertad probatoria, en el sentido que se pueden utilizar cualquier medio de prueba, tanto los regulados, los taxativamente previstos en el Código, vía 209 del Código Procesal que establece este principio, o aquellos que no estén regulados en el Código Procesal con un límite, en la medida en que ello no vulnere garantías constitucionales. Y esto es muy claro porque tenemos medios tradicionales, regulados, como la prueba testifical o como la prueba pericial, pero tenemos medios claves hoy en el marco de cualquier investigación que no tienen ninguna regulación normativa. Estamos pensando en toda aquella investigación que se vincula con el uso de cámaras de seguridad, prueba audiovisual, prueba documental en general, y como vamos a desarrollar en un momento, las intervenciones corporales tampoco tienen ningún tipo de regulación normativa. Entonces eso implica un primer problema. Esa ausencia de regulación normativa, si bien no obsta la producción de prueba, demanda de parte del intérprete un análisis para ver de qué forma se puede producir esa actividad sin restringir lo que dice el 209, sin vulnerar garantías constitucionales. Primer modo de intervención de las reglas de prueba es estableciendo entonces los canales en que ingresa formalmente la información en el proceso penal, estableciendo los medios de prueba. Digo, no alcanza seguramente para un allanamiento que la policía venga a decir
que por información de vecinos se sabe que en un domicilio determinado se encuentran los elementos sustraídos. Es necesario que eso formalmente sea incorporado al proceso penal por alguien que declare, bajo la modalidad que el fiscal determine, es decir, bajo testimonial o bajo reserva de identidad, pero que declare formalmente que se haga cargo de las consecuencias de su acto y sobre todo que incorpore por un canal válido esa información al proceso penal. Seguramente esto es una gran distinción que tiene o el cronista o que tiene el historiador para reconstruir un hecho pretérito respecto de lo que tienen los operadores judiciales. Pero es una restricción que opera en función de las necesidades de formular un proceso penal con cartas limpias, con un juego limpio, y que importa también conocer quiénes son esas personas que van a volcar información que pueda afectar garantías constitucionales. No alcanza con ese primer nivel. Las reglas de prueba operan también en un segundo nivel donde también es fundamental pensar cómo se elabora ese sistema de limitación a la búsqueda de información, ¿sí? De escudos protectores de la persona humana, sobre todo frente a la búsqueda de datos. Y ese segundo nivel está dado por lo que se denomina las autorizaciones judiciales, es decir, aquel que investiga, aquel que tiene a cargo una etapa preparatoria del debate, necesita para poder acceder a ciertos niveles o a ciertos ámbitos de que un tercero imparcial le diga si está habilitado o no a acceder a ese ámbito donde pretende ingresar. El caso que seguramente vamos a dejar sobre el final de esta charla, de alguna manera transita una situación conflictiva, no regulada normativamente, que importa la colocación de un dispositivo de rastreo satelital, de un GPS en un vehículo por parte de la policía sin orden judicial, y se discute si eso demanda o no autorización de un juez de garantías para poder efectuar ese seguimiento, ese control, ese monitoreo de un vehículo en sus movimientos. Es decir, el segundo nivel donde operan claramente las reglas de prueba es por un tercero imparcial que va a analizar, no como un sello de goma que habilita todo, sino con un criterio crítico si corresponde ingresar en un ámbito tutelado por la Constitución Nacional para obtener información. Y el tercer nivel donde operan las reglas de prueba es el más claro, el más dinámico, que es aquel en el cual se producen exclusiones probatorias, prueba prohibida y se abre toda la teoría, por demás conocida, de la regla de exclusión probatoria y su derivada del fruto del árbol envenenado o la prueba refleja que ello conlleva, ¿no? Es el nivel donde claramente se advierte cuál es el grado de respeto que tienen esos principios programadores del proceso penal y la práctica concreta en que los operadores verifican esos principios. Aclarado entonces eso, que importa distinguir actos de investigación con reglas de prueba y la función que las mismas conllevan, me interesaba marcar algunas cuestiones problemáticas que se verifican hoy en la actual regulación normativa de estas temáticas en el Código Procesal Penal. La primera de ellas tiene que ver con las intervenciones corporales. Y para eso, como no hay ninguna definición de qué son las intervenciones corporales en el Código Adjetivo, lo que vamos a proponer es trazar una distinción que, sobre todo, marque un punto de diferenciación con otros actos de investigación, en particular con los cacheos, con las requisas, y a partir de ello tratar de definir qué son las intervenciones corporales. Desde ese punto de vista, bueno, sabemos que los cacheos son intervenciones preventivas, que no demandan la existencia de un delito, que se hacen de entrada sobre aspectos superficiales de la persona, que se hacen sobre todo en un nivel de palpado externo o superficial, y que la requisa implica un avance sobre un ámbito de intimidad que claramente conlleva la necesidad de tener dos requisitos que concurren en forma conjunta: los indicios vehementes de la comisión de un delito y los motivos de urgencia para su práctica sin orden judicial. Bien, frente a ese contexto está claramente delimitado que un cacheo igualmente no puede hacerse en forma discriminatoria o en forma selectiva. Quiero decir, que no haya exigencias normativas para concretar un cacheo, como si las hay para practicar una requisa, no puede convalidar que la policía discrecionalmente pueda efectuar un cacheo en base a parámetros que vienen determinados por estereotipos, ¿no? Porque eso ya no tendría que ver con los fines del proceso penal, no tendría que ver con la violación de la intimidad. Tendría que ver con una práctica discriminatoria por parte del Estado que violaría el artículo 16 de la Constitución Nacional. Entonces los cacheos claramente tenemos que pensarlos como predeterminados por la autoridad pública. Es decir, un cacheo para ser efectuado, por ejemplo, en un espectáculo deportivo, para ser efectuado antes de un recital de rock, para ser efectuado antes de ingresar a una terminal de ómnibus, o bien en el marco de un operativo público de control vehicular, pero esto determinado por la superioridad, es decir, que diga que en el día de la fecha, entre las 20 y las 22, se van a cachar a todas las personas que transiten por la vía pública en una zona céntrica de la ciudad. Eso para evitar que los cacheos se hagan en forma discriminatoria y selectiva. Aclarado lo que son los cacheos, la cuestión problemática transita por distinguir
requisas de intervenciones corporales. Ambas está claro que pueden afectar derechos fundamentales. En los hechos, gran parte de la doctrina distingue estas categorías en función de los derechos afectados y señalan que las requisas lo que está afectado habitualmente es la intimidad, el derecho a la intimidad, y en las intervenciones corporales la integridad del propio organismo. Sin embargo, parecería que no es una distinción del todo satisfactoria, porque puede haber requisas, piensen en casos de mujeres en unidades penales que son obligadas a requisas que implican desnudarse, hacer flexiones, etcétera, que pueden también transitar afectaciones claramente a la dignidad humana, a la integridad corporal, etcétera. Entonces, la mejor forma para distinguir lo que son las requisas de las intervenciones corporales es tratando de distinguir en función de la finalidad que cada una de estas categorías comprende. ¿Sí? Entonces, las requisas lo que pretenden es secuestrar, la búsqueda de un objeto para ser incautado, mientras que las intervenciones corporales lo que buscan son explorar el cuerpo humano para determinar cuál es su estado. A partir de ello se abre un problema adicional, y es que el Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires no regula en ninguno de esos artículos cómo llevar adelante una intervención corporal. Algunos han pretendido dar respuesta a esta ausencia de regulación normativa con la autorización que en ciertos casos la ley del Ministerio Público le confiere a los fiscales para poder proceder con determinadas personas a hacer mínimas intervenciones corporales. Pensamos que esto es errado. Pensamos que en todos los casos de intervenciones corporales debe reclamarse la orden a un juez de garantías, por lo siguiente. En primer lugar, existe el principio que mencionábamos hace unos minutos de libertad probatoria, pero ese principio tiene un límite y que va de la mano con que esa prueba no regulada en el código no afecte garantías constitucionales. Y sabemos que una intervención corporal en determinados presupuestos puede afectar sobre todo la integridad física o la dignidad corporal. Piensa en el caso de una persona que, en base a sus creencias, no acepte sacarse sangre, creencias religiosas, o bien que pueda poner en riesgo su integridad física en el acto mismo en que se pretende acceder a su organismo a través de una aguja que penetre en su cuerpo para obtener algo de restos hemáticos. Bien, frente a ese supuesto, entonces, lo que tendríamos que preguntarnos es si esas prácticas violentan garantías constitucionales. Está claro que, desde el prisma de la autoincriminación, no hay ninguna afectación posible. Esto fue resuelto por la Corte desde el fallo HGS, un caso de menores que habían sido apropiados y que, según la Corte, no se afectaba, cuando el imputado era sujeto y no objeto de prueba, la cláusula contra la autoincriminación coaccionada. Y en consecuencia la Corte convalidó ese tipo de prácticas sin que pueda pensarse en que una mínima extracción hemática implicaba poner de alguna manera en un rol de autoincriminación a aquel que prestaba su organismo para ello. La distinción, repito, se trazó en base a quién ingresaba la información en el proceso penal. El imputado era, en ese caso, objeto de prueba, un tercero analizaba su cuerpo, un tercero revisaba el examen de ADN o los datos de histocompatibilidad genética, etc. Y en consecuencia no era un caso de información volcada por un imputado, donde un imputado sea sujeto de prueba y como tal que pueda tener la opción de negarse o no a producir esa práctica. Ahora bien, descartado que pueda concurrir, en el caso de las extracciones hemáticas, una violación a la cláusula contra la autoincriminación, cierto es que es necesario, insisto, la orden judicial en resguardo de la integridad física de la persona. ¿Por qué? Porque el juez claramente, en base al principio de jurisdiccionalidad, va a establecer cuáles y cómo son las condiciones en las cuales se lleva a cabo la extracción hemática compulsiva. Y analizar si esa persona, por creencias religiosas o por determinadas cuestiones personales, puede estar exento de esa práctica de extracción hemática y utilizarse alguna vía sucedánea, como puede ser un secuestro vía allanamiento para extraer prendas de vestir y obtener de pelos o de sustancias corporales la muestra de ADN posible para el posterior análisis. Entonces, claramente pensamos que no es de aplicación la ley del Ministerio Público. Claramente entendemos que es posible una intervención corporal en el proceso penal en la provincia de Buenos Aires en base al principio de libertad probatoria, pero que esos límites que el propio 209 del Código Procesal establece determinan que sea el juez de garantías el que debe autorizar y además delimitar de qué forma y en qué condiciones se va a llevar adelante esa práctica que implica una intervención corporal. Dicho esto, me interesaría mínimamente hacer una referencia a los dos fallos
más recientes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de extracciones semánticas compulsivas, que son importantes porque especialmente el segundo dio pie a algo que en la provincia para mí es necesario, y que es regular normativamente en el Código Procesal la cuestión de las extracciones semánticas compulsivas. Regular el Código Procesal en base al principio de legalidad procesal y en base también a evitar estas diferentes interpretaciones, cómo, de qué manera, con qué características, bajo qué condiciones se va a llevar adelante una intervención corporal en un proceso penal. Y esos fallos vinieron a cambiar, especialmente el primero de ellos, lo sostenido por la Corte en HGS, en punto a la validez de las extracciones semánticas compulsivas, son básicamente dos. El primero es el de Evelyn Vázquez Ferrá y el segundo es el de los hermanos Prieto. Ambos casos son procesos federales, ambos casos tienen que ver con el secuestro y el nacimiento en cautiverio de nietos de personas desaparecidas o de hijos de personas desaparecidas. Y en el caso de Evelyn Vázquez Ferrá, la característica central para cambiar el criterio que tenía la Corte es que Vázquez Ferrá ya era mayor de edad, era víctima del delito, no era la imputada, y ella se oponía a la posibilidad de una extracción semántica compulsiva por parte de la autoridad judicial, del juez de instrucción federal, aduciendo, por supuesto, que eso iba a terminar perjudicando a sus propios apropiadores. Y la Corte, en un fallo muy extraño, vino a modificar ese criterio que venía sosteniendo desde HGS, diciendo que siendo mayor de edad correspondía atenerse a la voluntad de la persona que rechazaba la posibilidad de producir extracciones semánticas compulsivas, que además el derecho a la propia identidad era un derecho que podía ser renunciable por parte de Evelyn Vázquez Ferrá, y en consecuencia rechazó la posibilidad de producir una intervención corporal en forma dispuesta por orden judicial en contra del consentimiento de la víctima, en este caso, amparada en estos recaudos. Claro, eso implicó que los tribunales inferiores que estaban investigando crímenes de lesa humanidad y que necesitaban establecer el nexo de conexión entre los apropiadores y las víctimas para establecer, precisamente mediante la prueba indubitable que implicaba los exámenes de ADN, esas circunstancias, se vieron impedidos de una prueba clave y empezaron a utilizar otra alternativa, que es el allanamiento de los domicilios para poder obtener o prendas de vestir, o un cepillo, o elementos que puedan obtener alguna muestra indubitable para su posterior cotejo. Hasta que se llega al caso de los hermanos Prieto, donde los hermanos Prieto también, Emiliano Prieto plantea, Emiliano Prieto también, nacido en cautiverio en la Escuela Mecánica de la Armada, y sin embargo, mayor de edad, decide no impulsar la causa penal contra sus apropiadores, y él plantea que viola su derecho a la intimidad, ya no que se le extraiga una muestra sanguínea compulsiva, esto es impedido por la vigencia de Vázquez Ferrá, sino que además se coteje mediante prueba pericial aquellas prendas de vestir que se habían obtenido de su domicilio y que iban a servir de base de una prueba de ADN. Y entonces la Corte, con una nueva integración, Vázquez Ferrá en un caso resuelto en el año 2003, Prieto fue resuelto en el año 2009, con una nueva integración de la Corte respecto a la Corte anterior, la incorporación de Zaffaroni, la incorporación de Lorenzetti, de Hayton de Nolasco y de la jueza Argibay, recientemente fallecida, cambia el criterio y la Corte dice, primero, remarca la vigencia de aquel principio según el cual cuando el imputado es sujeto de prueba puede negarse a producir información que lo incrimine, pero cuando es objeto de prueba tiene un deber de tolerar que un tercero explore el cuerpo humano. Segundo, remarca que el derecho a la identidad es un derecho bifronte, que no solo le corresponde a aquella persona que desea no conocer su identidad, sino que también le corresponde a quienes en línea ascendiente son sus abuelos y quieren saber si esa persona ha sido su nieto nacido en cautiverio. Y destaca que en una investigación penal hay muchas veces intereses en colisión vinculados a derechos constitucionales o derechos de regambre constitucional. Y en ese sentido, cuando se da este tipo de situaciones, la Corte utiliza nuevamente la idea de hacer un balancing test y balancear lo que implica el derecho a la intimidad, en este caso del joven Prieto, con lo que implica la persecución de un crimen de lesa humanidad y la obligación para el Estado argentino de perseguir un delito de acción pública de estas características. Y en consecuencia la Corte remarca la validez de la posibilidad de producir prueba
en forma de un examen pericial con las muestras obtenidas en el domicilio de Prieto con las contenidas en el banco de datos genéticos. Pero además la Corte va más allá y da lo que se llama un obiter dictum, que es cuando la Corte avanza más allá del caso concreto y da un mensaje a los otros poderes, diciendo que igual criterio habría que sostener si de lo que se trataba era de una extracción hemática compulsiva sobre el cuerpo de Emiliano Prieto. Igual criterio habría que tener por estos mismos fundamentos para avalar la posibilidad de extraer una mínima muestra sanguínea sobre el cuerpo de Emiliano Prieto para su posterior cotejo de ADN. Entonces, la Corte le está dando un mensaje a los otros poderes, mensaje que es recibido por el Poder Legislativo, y unos meses después se modifica el Código Procesal Penal de la Nación y en el artículo 218 bis se regula expresamente cómo se debe concretar una intervención corporal. Es decir, a partir del fallo Prieto, la Corte da un mensaje que es recibido por el legislador federal y regula normativamente cómo prescribir una intervención corporal, insisto, en el artículo 218 bis del Código de Nación. Yo creo que ese artículo debería ser replicado en el Código Provincial para perseguir otra clase de delitos. Por supuesto, no son crímenes federales, no son delitos de lesa humanidad, pero sí estas prácticas que se suelen emplear, o bien en investigaciones de homicidio, donde puede haber manchas hemáticas en la escena del crimen para determinar luego su procedencia, o bien en cualquier clase de delito de índole sexual, son elementos probatorios centrales, insisto, que demandan a mi criterio una adecuada y precisa regulación normativa sobre cómo concretar las intervenciones corporales. Hasta tanto ello suceda, esto puede ser sorteado con el principio general de libertad probatoria del 209, pero con la necesaria intervención judicial precisamente para resguardar todos los derechos de la persona involucrada en estas prácticas y delimitar cómo y bajo qué condiciones se va a llevar adelante esta práctica. La tercera temática sobre la cual quería dar algunas precisiones, luego de, insisto, distinguir lo que son actos de investigación de reglas de prueba, luego de avanzar un poquito con intervenciones corporales y distinguirlas respecto de cacheos y de requisas y precisar el problema que conlleva su ausencia de regulación normativa, tiene que ver con una temática que también se viene dando mucho en los últimos tiempos, no solamente en base a las condiciones de admisibilidad de la prueba, sino también lo más problemático, que es la valoración de la prueba. Y me refiero a los testimonios únicos, los casos de testimonios únicos que pueden ser en causas que tienen a menores víctimas de delitos de abuso sexual o actualmente la problemática que se da en los casos de testimonios únicos de víctimas de violencia de género. Bien, en primer lugar, remarcar nuevamente lo que implica las condiciones de admisibilidad de la posibilidad de producir esta prueba. Testimonios menores de edad, hoy conforme a parámetros y criterios internacionales, está claro que la víctima menor de edad es titular de una doble protección jurídica, una en tanto víctima y una en tanto niño o niña. En consecuencia, ya desde el año 2005, la Corte Europea de Derechos Humanos, en el caso Pupino, venía estableciendo parámetros para todos los estados nacionales para regular y adecuar su legislación interna a los parámetros de persecución penal de estos hechos para, precisamente, que el interés superior del niño esté debidamente preservado y se evite su revictimización con la producción de un proceso penal. Y para ello, en ese caso, se proponía tres baterías de medidas, tres posibles categorías de medidas para regular en los códigos procesales o en las legislaciones internas. La primera de ellas, la necesidad de evitar a toda costa la confrontación entre la víctima y el agresor, evitando cualquier tipo de contacto físico, como puede ser, lo que implica adecuar un espacio donde a través de algún sistema de visualización no tengan contacto directo imputado y víctima. La segunda de ellas, la necesidad de una declaración de la víctima por medios tecnológicos o por medios científicos o por videoconferencia o por televisión, de modo tal de evitar que nuevamente tenga que declarar a lo largo del proceso penal en instancias ulteriores. Y la tercera de estas medidas es precisamente cómo producir y cómo desarrollar un interrogatorio, de qué manera, a través de qué especialistas, a través de qué forma, completamente diferente a los medios ordinarios de interrogatorio en un proceso penal, se debe abordar a ese niño víctima de un delito de estas características para poder ser interrogado en torno a qué fue lo que sucedió y documentar estas circunstancias. Esto deriva,
tanto los fallos internacionales que se fueron dando a partir de María Pupino y del avance que se dio en una legislación comparada, deriva que en el año 2009 se introduzca formalmente en el Código Procesal de la Provincia de Buenos Aires el artículo 102 bis y 102 ter, que regula específicamente cómo se debe producir la prueba de menores víctimas de delitos, en este caso en particular delitos vinculados a abusos sexuales. Uno podría plantear, bueno, ¿qué pasa cuando los menores son víctimas de otra clase de delitos? ¿Por qué no está regulado un mismo procedimiento? O si eventualmente corresponde interpretar analógicamente estas pautas para otra clase de delito. La Corte, y eso es lo que me interesaba mencionar, en el año 2012 sanciona un protocolo de recepción de testimonios de víctimas, testigos, niños, niñas y adolescentes, e incluso extendido también para personas que tengan problemas de salud mental, para ser recibidos en la Cámara Gesell, donde establece algunos elementos que deberíamos tenerlos frescos y presentes, porque pueden conllevar a la nulidad de esas pautas, insisto, que no son las del 102 bis y 102 ter, sino que son una explicación mucho más acabada de cómo llevar adelante estas prácticas en los casos concretos. Y esas pautas van de la mano de algunos parámetros, ¿no? El primero de ellos es cómo debe ser el primer contacto con el niño o niña que ha sido víctima de un delito. Y esa pauta inicial implica la prohibición absoluta de recibir una declaración en sede policial a esos menores que han sido víctimas de un delito de estas características, ¿no? Casi una pauta central que impide la recepción de un testimonio a un menor de edad víctima de estos delitos en sede policial, y se puede hacer la extensión también para su imposibilidad en cualquier sede del Ministerio Público Fiscal. ¿Por qué? Porque es necesario, en forma previa a poder escuchar formalmente, a que ese medio de prueba introduzca la información que el menor contiene en el proceso penal, es necesario un segundo momento, una segunda etapa que es previa también a la regulación del 102 bis, de acuerdo a este protocolo. Y ese segundo momento es la necesidad de una inspección médica y psicológica de ese menor que ha sido víctima del delito. O sea, desde el primer momento en que, eventualmente en sede policial, o si es una denuncia en fiscalía, se formula esta presentación comunicando un delito de acción pública, es necesario articular con el Ministerio Público Fiscal, dice la Corte, una única evaluación de ese menor para evitar su revictimización, pero sobre todo para que sea inspeccionado por un médico especialista en esta clase de delitos y en niños, y además entrevistado por un especialista psicólogo que pueda dictaminar en torno a la conveniencia o no de llevar adelante la prueba del 102 bis o 102 ter que conlleva la Cámara Gesell. Entonces, en definitiva, esa fase preliminar a la recepción del testimonio es un elemento central que muchas veces es pasado por alto en algunos procesos penales, pero que comporta un protocolo vigente, de pleno conocimiento y que delimita la prueba previa al 102 bis que todos conocemos y que establece cómo se lleva adelante un anticipo probatorio, ¿no? Una excepción a aquel principio que seguramente desarrollaron con Madina en punto a que la prueba se produce en el juicio oral y la posibilidad de amarrar esa prueba para la instancia del debate con una utilización del juez de garantías vía artículo 274. Me parece también importante remarcar, y está en el protocolo, la necesidad de la presencia del juez de garantías durante la recepción de ese testimonio en la Cámara Gesell. No porque él pueda formular preguntas, ni porque pueda conducir un interrogatorio, eso está claro. El interrogatorio ni siquiera lo conduce el fiscal en estas circunstancias, sino que lo conduce un psicólogo o psicóloga especialista en esta clase de delitos, en base a las preguntas que el fiscal y defensa le van proponiendo. Pero el juez de garantías está ahí y su presencia puede solucionar diferendos problemas, controversias, vinculadas a la forma de producción de las preguntas y vinculadas a la admisibilidad o no de determinadas preguntas en ese acto. Entonces, es clave, en ese sentido, la presencia de un tercero imparcial que delimite la procedencia o no de ciertas preguntas en ese nivel. Bien, ahora, otra cuestión distinta. Estamos analizando en este nivel las condiciones de admisibilidad de un testimonio. Otra cuestión distinta es el valor que contiene ese testimonio. Y acá sí podemos equiparar la problemática a lo que implica el testimonio de una mujer que ha sido víctima de violencia de género en un contexto de intimidad, con dos personas, en la soledad de una casa, una habitación, un cuarto, etc.
Y esa problemática es una problemática de absoluta actualidad. No solamente a partir de lo que implica en los últimos años, a partir de algunos fallos de la Corte, mencionó Góngora, por ejemplo, el reconocimiento de que el Estado argentino ha suscrito convenciones internacionales, como la Convención de Belén de Pará, que obligan a nuestro Estado a perseguir esta clase de delitos, sino también porque han habido diversos pronunciamientos que han remarcado este tipo de problemáticas, vinculadas a la existencia de un testimonio único como prueba central de la imputación penal. Más allá de las distintas soluciones que se pueda otorgar, que por supuesto exceden el marco de esta exposición, tan solo mencionar un caso que me parece está bueno para leerlo, es de un tribunal oral, en este caso de Necochea, la gente de Necochea, y que es el caso Lizazo, José Fernando, del Tribunal Oral de Necochea. El caso está actualmente en la página de Pensamiento Penal, es de este año, el 16 de julio de 2004, y refleja, yo creo que refleja con claridad las dos grandes posiciones que hay en la materia, ¿no? La mayoría optó por condenar a un hombre autor de violencia de género, la minoría, en este caso representado por el juez Mario Juliano, optó por un pronunciamiento absolutorio, pero cuando uno ve el recorrido de esos dos fallos, ¿no?, de esas dos corrientes interpretativas y de argumentación, advierte en el fondo una pregunta única que engloba ambas argumentaciones, y es la pregunta en punto a si es posible, en casos de prueba de difícil prueba, atenuar los principios generales en materia de valoración probatoria. Es decir, se justifica un relajamiento de los estándares probatorios determinados casos que tienen cierta complejidad probatoria, o esos estándares deberían ser aplicados para todos los casos en idéntico valor y en idéntico sentido. Quiero decir, un delito contra la propiedad admitiría la posibilidad de una condena solo con una declaración testimonial o solo con la denuncia de la víctima, ¿no? Entonces, un poco la interpretación que Juliano le da a esta temática es, bien, si el 151 en su párrafo sexto impide una detención con la sola denuncia, parecería que mucho más va a impedir una condena solo con la denuncia de la víctima, ¿no? Si no es suficiente ese caudal probatorio para una medida cautelar, parecería que con mucho menos sentido será suficiente para producir una prueba que implique una sentencia condenatoria. Claro, frente a ello también uno podría pensar qué pasa con la prueba indiciaria, ¿no? Porque hay generalmente un problema que uno ve en muchas formas de dictaminar o de valorar la prueba, que es la enumeración de elementos de prueba, casi como si fuera la requisitoria de elevación al juicio o la acusación fiscal, una especie de índice de lo que se hizo en la investigación. Un índice carente de valor y de contenido. Ahora, avanzar el valor y el contenido de cada medio de prueba implica, por supuesto, deconstruir esos medios de prueba y ver cuál es el valor que cada uno de ellos contiene. Y entonces pueden emerger no solamente los testimonios o la declaración de la víctima en ese sentido, sino también indicios de oportunidad o indicios de manifestaciones previas o posteriores al hecho, o indicios de comentarios formulados a vecinos en forma que tenga que ver con amenazas, con actitudes intimidatorias, que vienen a robustecer el caudal probatorio, descartando que se trate solamente de un testimonio único. Bien, independientemente de la casuística, que seguramente será diferente y merecerá matices y valores concretos en cada caso particular, lo cierto es que hoy tenemos una problemática, si se quiere, nueva, que han implicado, por un lado, la existencia de fiscalías temáticas, la existencia de fiscalías claramente decididas a la persecución penal de esta clase de delitos, que además tienen a víctimas vulnerables, pero a su vez la problemática vinculada a cómo ponderar estos casos cuando, por las propias características de los mismos, se trata de testimonios únicos. Y finalmente, con esto de alguna manera planteamos la cuarta y última problemática, que se va a vincular con el caso que yo les mencionaba de la instalación de un GPS sin autorización judicial para hacer el seguimiento de un vehículo. Me interesaba remarcar un fallo que se ha dado a conocer en los últimos tiempos por la Corte de Estados Unidos, vinculado a la posibilidad de examinar dispositivos celulares sin orden judicial. El caso es bien claro, en punto a que la persona ya se encontraba aprehendida
y la discusión central transitaba por determinar si era válida la posibilidad de avanzar sobre sus ámbitos de pertenencia y de adyacencias, revisando aquella información que el imputado contenía en uno de sus dispositivos celulares. Y tal vez no me interesa tanto la solución, que muchos de ustedes la conocen, la pueden intuir en punto a la necesidad de contar con una orden judicial, sino más bien la fundamentación que la Corte de Estados Unidos da, porque establece un parámetro, no digo novedoso, pero sí diferenciador de lo que implican ciertos ámbitos tecnológicos en la actualidad. El caso, resuelto el 25 de junio de 2014, en realidad ese mismo día se resolvieron dos casos análogos, es el caso Riley versus California, RILEI versus California, y Brima Wurie, WURIE versus Estados Unidos. Resueltos ambos, 25 de junio de 2014. La cuestión es cuál es el alcance de las facultades que tienen los funcionarios policiales para poder requisar, sobre todo para poder examinar sin autorización judicial, el contenido de los dispositivos telefónicos, de teléfonos celulares, de una persona que se encuentra detenida. Y en ese sentido, por supuesto, los argumentos del Estado, los argumentos de la Fiscalía, se concentraron en equiparar los datos contenidos en un teléfono celular a los demás objetos físicos que suelen ser analizados y revisados con una aprehensión. Me refiero a la requisa de una billetera, la requisa de un bolso, la requisa de elementos que puedan poner en riesgo la integridad física del personal policial y que en determinadas circunstancias que implican un delito flagrante demandan la posibilidad de su control para evitar precisamente riesgos al personal policial, a testigos, etc. Pero esa equiparación fue rotundamente descartada por el Tribunal Supremo en los Estados Unidos, remarcando que los teléfonos celulares integraban una categoría de privacidad que va más allá de la prevista para los objetos mencionados, al distinguir que la inspección de los bolsillos de una persona prendida está vinculada racionalmente al propio arresto, pero que la pesquisa no puede abarcar la necesidad de revisar el contenido de los datos almacenados en un teléfono celular. Y esta me parece que es la diferenciación que formula la Corte, porque la Corte dice, empieza a analizar los datos que implican este tipo de aparatos en la actualidad. Dice, bueno, el celular más vendido actualmente tiene una capacidad de almacenamiento de información estándar de 16 gigas. Eso implica que aún los teléfonos celulares más básicos prácticamente hoy tienen un historial de la vida de esa persona, ¿no? Que implica no solamente una agenda telefónica con miles de datos, sino que implica muchas veces desde balances bancarios a videos, desde información de recetas médicas y obras sociales a registros de teléfonos, mensajes de texto, mensajes de WhatsApp, etc. Y entonces lo que dijo la Corte es lo siguiente. Primero, el teléfono celular registra en un solo lugar muchas formas distintas de información que revelan en combinación mucho más que un registro aislado. Segundo, la capacidad de los teléfonos celulares permite que un solo tipo de información revele mucho más de lo que antes era posible. O sea, la suma de la vida privada de un individuo puede ser reconstruido a partir de miles de fotografías etiquetadas con fechas, con ubicaciones y con descripciones. Dice la Corte, no puede decirse lo mismo de una fotografía o de dos fotografías que pueda haber en una billetera. Tercero, los datos almacenados en un teléfono celular pueden retrotraerse a la fecha de compra del teléfono o aún antes. Entonces, una persona puede llevar en un bolsillo un papel escrito para recordarle llamar a Mr. Jones, pero no puede llevar en un bolsillo el registro de todas las comunicaciones mantenidas con el señor Jones en el pasado, como sí puede ocurrir en un teléfono celular. Y a partir de ello me parece que, bueno, esa es la justificación y la explicación adecuada para tratar de sortear la diferenciación entre por qué en algunos casos se puede requisar sin orden judicial a la persona aprendida y por qué esa requisa no puede extenderse a un teléfono celular y es necesario en consecuencia requerir la orden judicial de requisa vía juez de garantías. Entonces, para culminar, mencionar el caso que me han obligado,
compelido a la necesidad de tener que traer un caso para discutir y para revisar. En ese caso es la situación en la cual un informante policial declara que un ciudadano X, recientemente egresado de la cárcel tras cumplir una sentencia condenatoria por venta de estupefacientes, se encuentra nuevamente comercializando drogas. Un segundo testigo declara que ese individuo era libre de drogas, aporta los datos del vehículo, ahí el caso está expuesto, un Ford Tempo prestado, que el imputado se jactaba que podía distribuir libremente en su zona protegido por el jefe de calle del barrio esa droga, y que en consecuencia funcionarios policiales de la DDI o de la División de Drogas encuentran el vehículo y deciden colocar un aparato muy pequeño, un GPS, una unidad detectora con memoria, bajo el paragolpes trasero de ese automotor. Ese dispositivo que funciona a pila, que se puede conseguir muy fácilmente en cualquier casa hoy de informática. Ese dispositivo es el que permite rastrear los lugares a los cuales ese vehículo se fue dirigiendo, y a partir de ello, ese trayecto a una única dirección en forma diaria es el que le permite a los funcionarios luego pedir el allanamiento de ese domicilio, en la convicción que ahí se conserva, almacena y fracciona al menudeo la droga que luego va a ser distribuida por este delivery de drogas. Entonces la pregunta es, ¿el juez de garantías debería conceder esa autorización para allanar ese domicilio en base a este mecanismo intrusivo mecánico colocado sin orden judicial sobre un automotor? Y el caso lo que plantea es, tratar de revisar cuáles serían las normas de aplicación, si es que las hay, y los antecedentes jurisprudenciales, si es que pueden encontrarlos. Un poco remarcar algunas de las problemáticas. Insisto que la cuestión probatoria seguramente da para hacer un seminario autónomo y para revisar no solamente este tipo de temáticas, sino por ejemplo cuestiones novedosas que también se dan en el ámbito de la litigación, en el ámbito de la forma de interrogar a los testigos, las modalidades del contraexamen a testigos, etcétera. Pero bueno, por lo pronto queríamos presentar 4 o 5 ejes temáticos actualmente conflictivos que demandan repensar estas formas de producir la actividad probatoria. Por lo demás, nada más, muchas gracias.